Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse hoy en nuestro webinar conversatorio, el riesgo de invertir en proyectos inmobiliarios sin fideicomiso. Para nosotros en Ciudad del Sol es muy importante darle herramientas tanto a nuestros clientes para que puedan ser edificados y tomar una decisión informada, una decisión de inversión inmobiliaria que sea informada, como también a los brokers para que asimismo puedan darle la información y las herramientas a los clientes para que tomen una decisión que sea edificada y bien informada. Y antes de nosotros presentarles o de yo poder presentarles los ponentes que tenemos el día de hoy, mi nombre es Heidi Álvarez, soy la gerente de marketing de Ciudad del Sol y pues quisiera darle un poquito más de contexto antes de que comencemos efectivamente a hablar sobre fideicomisos, sobre el Ciudad del Sol como desarrolladora inmobiliaria y en el caso particular de nuestro proyecto Sunset Garden, pues hoy quienes nos acompañan de HTS Fiduciaria justamente nos respaldan en el desarrollo de este proyecto. Ciudad del Sol es una desarrolladora inmobiliaria que hace parte de un grupo empresarial llamado Sánchez Business Core, que tiene más de 76 años operando. Y dentro de eso tiene una variedad de empresas, incluida Ciudad del Sol como desarrolladora inmobiliaria, que tiene más de 13 años desarrollando proyectos inmobiliarios en la zona de Bávaro y Punta Cana. Al día de hoy hemos construido más de 6.000 habitaciones y con ello hemos impactado más de 1.500 familias que ya hacen parte de la comunidad de Ciudad del Sol. Pero nosotros seguimos creciendo y por eso continuamos desarrollando proyectos como los que estamos promoviendo en este momento. Son District, que es un proyecto de apartamentos, y en este caso en particular, Sunset Gardens. Sunset Gardens es un proyecto, y aquí le voy también a dar un poquito de contexto sobre este proyecto. Es un proyecto de viviendas, de villas, en el que nosotros hemos pensado en proveer al cliente de muchas áreas de esparcimiento y de crear un estilo de vida que sea un poco diferente, más cómodo y más en contacto con la naturaleza. Este proyecto va a tener 489 unidades habitacionales, se va a construir en 3 etapas y entre estas unidades habitacionales tendremos villas y tendremos casas de 2 y 3 habitaciones. Pero además, como hablábamos de un estilo de vida diferente, más en contacto con la naturaleza, hemos dejado más de 13.500 metros cuadrados que van a ser destinados a que sean áreas verdes, además de tener una zona comercial. Entre las amenidades de este proyecto estamos hablando que tendrá casa club, piscina, gimnasia en exterior, restaurante bar, cancha de fútbol, área de juegos y como les comentaba, se construye y se entrega en 3 etapas. Una primera que se entrega en mayo 2025, una segunda etapa en mayo 2026 y una tercera etapa que se entrega en el 2027. Luego de estos, les comentaba que quien nos acompaña hoy es de HTS Fiduciaria, justamente la fiduciaria que administra el fideicomiso a través del cual se desarrolla nuestro proyecto de viviendas y de villas Sunset Gardens. Esta fiduciaria HTS es una fiduciaria autorizada para la estructuración y administración de fideicomisos en la República Dominicana y ha administrado al día de hoy más de 40 fideicomisos de diferentes tipos. Y nos acompaña entre los ponentes Jonathan Rodríguez, quien es el vicepresidente de Estructuración y Negocios de HTS Fiduciaria y quien posee más de 12 años de experiencia en el sector financiero y fiduciario y ha formado parte de la estructuración y administración de más de 150 fideicomisos. También en este conversatorio nos acompaña la licenciada Yexenia Jiménez, directora comercial de Ciudad del Sol, quien cuenta con más de 20 años en el área comercial, en la industria inmobiliaria y la industria turística, desarrollando estrategias de ventas para diferentes mercados. Luego de esto, entonces, le cedo la palabra tanto a Jonathan como a la señora Yexenia para que oficialmente comencemos a aprender de qué es un fideicomiso, cuál es la importancia de invertir en proyectos inmobiliarios que estén respaldados por un fideicomiso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos muy contentos de que hoy día podamos hacer cita a este tema tan importante que impera más aún en la zona de Bávaro Punta Cana, donde desarrollamos todos nuestros proyectos.
el señor Jonathan, que es el vicepresidente de Estructuración y de Negocios de HTS, es una de las figuras que representa nuestra fiduciaria con el proyecto Sunset Garden. Así que queremos escuchar toda esa valiosa información para que todos los que, la audiencia que está aquí presente, pueda edificarse con tan importante tema en el día de hoy, Jonathan. Así que bienvenido y comencemos. Muchas gracias, Yesenia, Suheidi. Muchas gracias a todos los participantes. Nosotros como HTC Fiduciaria, pues somos aliados de Sánchez Business Corp y de Ciudad del Sol en este proyecto Sunset Garden, que es un proyecto importantísimo para la zona este, para Bávaro, para Punta Cana, y nos enorgullece ser parte del mismo, ser aliado de ustedes. O sea que en esta tarde vamos a hablar un poco de manera bien resumida de qué es un fideicomiso, que quienes participan en un fideicomiso, específicamente cuáles son las ventajas de un proyecto inmobiliario a través de fideicomisos y consecuentemente cuáles son los riesgos de participar en proyectos que no estén en fideicomiso. Y pues tendremos también apertura para preguntas que tenga aquí la radio audiencia que está con nosotros en este webinar. Rápidamente para explicarles qué es un fideicomiso. Un fideicomiso no es más que un contrato. Es un contrato entre partes donde las partes se ponen de acuerdo en la administración de bienes o derechos. Es decir, hay una persona, un cliente que crea el fideicomiso. Esta persona es llamada fideicomitente y crea este fideicomiso, este contrato para transferir a un tercero, que es la fiduciaria, en bienes y derechos para administrar los mismos en provecho de un tercero, que es un beneficiario o un fideicomisario, que puede ser el mismo fideicomitente. A mí me gusta poner un ejemplo bien sencillito para explicar esto. Y es, imaginándonos que Yesenia, que está con nosotros, tiene una propiedad inmobiliaria. Ella tiene un terreno. Y ella dice, mira, yo quiero ese terreno, venderlo y que los beneficios de esa venta se le... Yesenia viene, nos visita, se sienta conmigo, estructuramos el contrato de fideicomiso y yo le digo a Yesenia, de acuerdo, vamos a buscar varios brokers que te vendan ese inmueble a precio de mercado y cuando recibamos esa venta, el dinero de esa venta lo entregamos a tus beneficiarios que son tus familiares. En este caso en particular, Yesenia es la fideicomitente. Ella es la que va a crear este fideicomiso donde va a transferir la titularidad de ese inmueble que es propiedad de ella a mí, a HTS, con el mandato de vender ese inmueble a través de los brokers que ella misma designe para entregar los beneficios a sus... Yesenia pudo haber dicho que ella quería también que el dinero, en vez de dárselo a sus familiares, se lo otorgue a ella misma. Eso a ella la convierte en fideicomitente y en fideicomisario al mismo tiempo. O sea, es decir, fideicomitente es quien transmite la propiedad de los bienes a un fideicomiso, es quien crea el fideicomiso. Fiduciario es aquel que administra en provecho de un tercero con instrucciones de ese cliente esos bienes y el fideicomisario o beneficiario son aquellos que reciben los beneficios de este fideicomiso. Más adelante, cuando hablemos de fideicomiso inmobiliario, vamos a entrar más en materia y podrán ver cómo se trasladan estos participantes en los actores de un proyecto inmobiliario. En República Dominicana es importante decir que hay un marco legal para los fideicomisos y para las fiduciarias. Las fiduciarias y los fideicomisos son entes regulados y supervisados en la República Dominicana, casi como en la mayoría de países de Latinoamérica. Esto quiere decir que no es cualquier empresa que puede ser fiduciaria y administrar fideicomisos, sino que hay que pasar un proceso riguroso para recibir una licencia y una autorización de poder administrar fideicomisos. El marco jurídico en República Dominicana nace desde la ley 111 fideicomisos.
Luego ocurre la ley 249-17, que es la ley de mercado de valores, la cual le da facultades a las fiduciarias para administrar fideicomisos de oferta pública. Les explicaré más adelante qué es este tipo de fideicomisos, pero es un fideicomiso que va a buscar deuda o inversionistas en los mercados de capitales, específicamente República Dominicana. Y la superintendencia de bancos también es regulador de los fideicomisos cuando hay un banco que es el cliente de la fiduciaria. O sea, si el fideicomitente en un proyecto, en un fideicomiso es un banco, la superintendencia de bancos también es reguladora. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no cualquiera puede ser fiduciaria y que las fiduciarias tampoco pueden realizar otras actividades que no estén incluidas en la ley. De manera bien coloquial, nosotros no podemos vender vehículos, nosotros no podemos producir plátanos, nosotros tenemos facultad de estructurar y administrar fideicomisos en la República Dominicana. En cada país donde tú quieras administrar fideicomisos, tienes que sacar tu licencia en la superintendencia financiera correspondiente. ¿Y cuáles serían las responsabilidades que tiene un fiduciario en cualquier fideicomiso? Pues la primera es que tiene que administrar y salvaguardar el patrimonio del fideicomiso. Es decir, tiene que ser ese ente que arbitra, que administra como buen hombre de negocios, que así mismo dice la ley de fideicomisos, esos bienes que un tercero te da. Porque la palabra fideicomiso proviene del latín fideicomiso, que es confianza en un tercero. Eso es una historia bastante antigua, lo que aprovechó de sus familiares mientras estaba por allá conquistando Europa. Y precisamente es un mandato de confianza. Entonces, un fiduciario tiene que tener esa salvaguarda del patrimonio del fideicomiso. Tiene que ser vigilante del cumplimiento de los fines del fideicomiso. Las fiduciarias no tienen Yesenia es que me dice que ella quiere que se haga con este patrimonio y yo debo cumplirlo a carta cabal. Como dice, es decir, debe saber y tener conocimiento de qué ocurre con sus bienes, cuáles contingencias legales puede tener, cómo va, en el caso de un proyecto inmobiliario, cómo va el avance de la obra, en el caso del promotor, cómo van las ventas, en el caso de los bancos o los que financien, cómo van las ventas y la fuente de repago de financiamiento. O sea, la fiduciaria tiene un rol de rendir cuentas. Importante entender que el fiduciario es responsable por daños y perjuicios por faltas cometidas frente a los bienes. Porque decimos, bueno, pero ¿y cómo yo le doy a un tercero la propiedad de lo que es mío para que lo administre, aunque yo dé instrucciones, pero ¿y cómo yo me cuido de que pase cualquier cosa? Las fiduciarias, sus ejecutivos, sus accionistas, los empleados de la fiduciaria son responsables penal y legalmente sobre las faltas que se cometan sobre los bienes de un fideicomiso. Decía al principio que la fiduciaria tiene el rol de administrar como buen hombre de negocios y de que yo debo seguir las instrucciones del fideicomitente. Pero ese buen argot de hombre de negocios dice que hay que tener raciocinio para poder administrarlo. Si Yesenia me dice un día, coge el inmueble que te transferí y préndele fuego, como buen hombre de negocios, yo debo decir, espérate, yo no puedo prenderle fuego porque ahí no hay nada provechoso para los beneficiarios de Yesenia. Yo debo surgir como buen hombre de negocios y decir, espérate, no podemos prenderle fuego, tenemos que venderlo, no te desesperes, se va a vender. Y esa es la responsabilidad que tiene el fiduciario frente a terceros por daños y por perjuicios. Las atribuciones que le dan a un fiduciario son indelegables. Esto es muy importante para todos ustedes, sobre todo los brokers que participan en proyectos. La fiduciaria es la responsable de administrar los recursos que provienen de adquirientes, de administrar y revisar el presupuesto de obra, la calidad de la construcción. Y yo como fiduciario no puedo delegar en un tercero y decir, no, espérate, yo no tuve
estuve revisando, yo no hice mi labor de fiduciario. Yo soy un aliado que tiene que rendir cuentas y dar seguimiento a que se cumplan todos los compromisos establecidos en el contrato de fideicomiso y sobre todo en los contratos con los adquirientes de proyectos inmobiliarios. Perdón, que ahí hay un sonido. Creo que es Claudia Arias. Ya, sí, ya no. Gracias. Puede proceder. No se preocupe, esto es en vivo. En Dominicana, el volumen de activos que se manejan a través de fideicomisos ya equivale al 2% del PIB. Quiere decir que casi el 2%, o mejor dicho, el mismo 2% del Producto Interno Bruto de la economía ya pasa a través de fideicomisos. Si ustedes ven aquí la gráfica de la izquierda, le indica que hay más de 100.000 millones de pesos en activos que se administran bajo fideicomisos. Y esta estadística que está diciembre de 2023, en junio del mismo año, había 1.173 fideicomisos administrados en la República Dominicana. Y si se fijan en la cifra mayor, como la ley de fideicomisos tiene incentivos para el mercado hipotecario, se pueden ver que el 71% de estos activos son de fideicomisos de proyectos inmobiliarios. Es decir, 96 mil pesos inmobiliarios de proyectos de distintos tipos. Si vamos a la gráfica de la derecha, rápidamente pueden ver que de estos 96.000 millones de pesos, 92.000 son de proyectos habitacionales, como el proyecto de Sunset Garden, como los demás proyectos que hay en la zona y popularidades y ventajas en ese tipo de proyectos, pero también los fideicomisos de inmobiliarios que no son de bajo costo también tienen incentivos en el mismo. En la República Dominicana, la ley permite administrar y estructurar estos tipos de fideicomisos. Son 6 tipos. Hablábamos del fideicomiso de desarrollo inmobiliario, que es del cual vamos a conversar en esta tarde. Tenemos los fideicomisos de administración y pagos, los fideicomisos de garantía, fideicomisos de planificación sucesoral, filantrópico y de oferta pública. Rápidamente, en un overview en ese tipo de fideicomisos, el fideicomiso de garantía se utiliza mucho porque es un fideicomiso que permite garantizar financiamientos con la banca a través de flujos futuros. Y ustedes van a ver cómo se congenia lo que se llama la garantía fiduciaria dentro de los proyectos inmobiliarios y este tipo de fideicomisos, los cuales son un instrumento, diría yo que el instrumento más favorable de los fideicomisos porque facilita el crédito. Y específicamente en fideicomisos de desarrollo inmobiliario, ¿qué es un fideicomiso de desarrollo inmobiliario? Fideicomiso de desarrollo inmobiliario, como habíamos conversado, es ese contrato de fideicomiso en el cual se administran los recursos y los bienes que están destinados para desarrollar un proyecto inmobiliario. Es decir, el fideicomiso se crea únicamente para desarrollar un proyecto. En este caso, hablamos del proyecto Sunset Garden. Sunset Garden es un proyecto de 489 unidades que se va a desarrollar a través de este fideicomiso, que es único y exclusivo para este proyecto. Es importante entender que cada fideicomiso es independiente de los otros. Decía Suheidi que HTS administra más de 40 fideicomisos. Cada fideicomiso es un proyecto independiente, como no tiene uno que ver con el otro y cada uno se administra bajo las características, bajo sus reglas y bajo los parámetros definidos.
Aquí pueden ver visiblemente cómo funciona un fideicomiso inmobiliario. Como pueden ver, hay más actores. Hablábamos en el ejemplo de Yesenia como fideicomitente, sus familiares como beneficiarios, pero en un fideicomiso inmobiliario, nosotros tenemos que el fideicomitente es aquel desarrollador y promotor que quiere gerenciar y construir el proyecto. Poniendo ejemplos palpables, en Sunset Garden, esta es la empresa Sánchez Business Corp, que es la promotora y la desarrolladora de este proyecto. ¿Qué hace Sánchez Business Corp? Transfiere, como dice aquí, el inmueble donde se va a desarrollar el proyecto, transfiere los recursos económicos que son necesarios para iniciar la construcción de este proyecto, es quien adquiere los financiamientos de construcción necesarios para desarrollar el proyecto, es quien garantiza la calidad y el desarrollo de la obra como tal, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí que no tenemos en un fideicomiso tradicional? Los adquirientes o los compradores. En este tipo de fideicomisos, la ley exige que los compradores sean nombrados en los contratos de fideicomisos porque ciertamente no son beneficiarios del proyecto, porque beneficiario es el que recibe los beneficios y los frutos del proyecto. En este caso, los frutos del proyecto es los beneficios económicos que deje la obra una vez se paguen todas las acreencias, se paguen todos los financiamientos y en este caso, probablemente quien sea fideicomisario y beneficiario sea el mismo promotor, Sánchez Business Corp. Sin embargo, hay un participante importante que es el comprador, que es quien tiene la obligación de pagar la unidad que ha adquirido como contraprestación de recibir esa unidad. O sea que en un fideicomiso inmobiliario ciertamente no hay un beneficiario que es el adquiriente, pero el adquiriente tiene una connotación importante en los fideicomisos inmobiliarios porque es quien recibe su unidad con su título libre de cargas y gravámenes, con su llave en mano para disfrutar su inmueble, en este caso su inmueble en Sunset Garden. Y la fiduciaria es quien administra estos recursos que provienen de las distintas partes, recursos que vienen del promotor, los recursos que vienen de los adquirientes. Si hay un banco involucrado que va a financiar la obra, el banco involucrado. Si hay inversionistas privados, los recursos de los inversionistas privados. Y la fiduciaria es quien administra estos recursos para pago de suplidores, para pago de los mismos financiamientos, para la ejecución de la obra y luego es la responsable de transferir esas unidades a los adquirientes. Una vez finalice todo este ciclo, los beneficios generados en el proyecto pues van entonces al fideicomitente. ¿Y qué ventajas tiene realizar un fideicomiso inmobiliario? Miren, algo importante que no he mencionado, pero que es parte de la ventaja primordial de un fideicomiso, es que los fideicomisos separan el patrimonio de los terceros. ¿Qué quiere decir que separan el patrimonio de los terceros? Quiere decir que cuando tú creas ese fideicomiso, ¿verdad? Ese patrimonio sale de tu bien y no puede ser perseguido frente a ningún problema. Y los bienes que están en fideicomiso son inembargables. Importante esto para los proyectos inmobiliarios. Yo sé que a Sánchez Business Corp no le pasa nada de esto, ¿verdad? Vamos a un ejemplo de otro cliente. Un cliente X puede recibir demandas laborales o demandas frente a un proyecto en particular. Cuando se hacen estos proyectos sin fideicomiso, se embargan las cuentas del constructor y se detiene todo lo que tiene que ver con todos los proyectos. En fideicomiso, siguiendo esa trazabilidad que les he mencionado, de que el patrimonio sale del fideicomitente y entra en esto que es fideicomiso independiente, no persigue a esto porque el proyecto Sunset Garden no tiene nada que ver con lo que ocurra con ninguno de los uno de los que pasen con los compradores, con algún suplidor o algún empleado. Todo está resguardado en un fideicomiso que es única y exclusivamente para este proyecto. Entonces, ¿qué ventaja trae esto? Primero, el fideicomiso da confianza y seguridad, por esto que menciono de que los bienes siempre permanecen resguardados. No existe posibilidad de embargar el patrimonio del fideicomiso. La única excepción que existe es
que se haya creado el fideicomiso de manera fraudulenta, es decir, si tú previamente tenías algún inconveniente con el inmueble o con algo que está en el fideicomiso, pues entonces ahí la ley sí permite que pueda ser embargado. El fideicomiso es un instrumento que te protege comercialmente y jurídicamente hablando, porque las entregas de las unidades se realizan con una rigurosidad que se establecen en el contrato de fideicomiso. O sea, hay controles para materializar la entrega, hay controles para revisar la calidad de lo construido y para supervisar a todos los actores que están dentro del fideicomiso. El destino de los bienes que están en un fideicomiso no puede ser cambiado. Esto es muy importante. Es decir, este fideicomiso se hizo para construir Sunset Garden, no se puede destinar para la construcción de otro proyecto. Y Sombrillas tiene que ser exclusivamente para el desarrollo del proyecto Sunset Gardens. Y el fiduciario, como decía, tiene la obligación de rendir cuentas de manera periódica, teniendo como punto de partida el presupuesto de obra de la construcción. Hay certeza en el cumplimiento y la terminación de las obras. El fideicomiso da transparencia en la gestión del proyecto. Para los constructores no genera una sociedad. Se va a esa práctica antigua de en un fideicomiso, también conversaremos más adelante, la facilidad que te da tú como dueño de un inmueble, asociarte con Sánchez Business Corp en un proyecto nuevo a través de fideicomiso, en vez de tener que hacer una sociedad. El fideicomiso otorga facilidades crediticias. Importante saber algo. El reglamento de evaluación de activos de la Superintendencia de Bancos permite un 10% mayor de admisibilidad en los financiamientos de construcción cuando son con fideicomiso y te permite dar una garantía fiduciaria para dichos financiamientos. Esto quiere decir que un proyecto con fideicomiso tiene mayores probabilidades de obtener financiamiento para construcción y para sus adquirientes cuando vayan a bastante flexible. Es un proceso que tiene fecha de inicio y fecha de fin. Y el fideicomiso es interesante porque se diseña a la medida de cada proyecto. Pues un fideicomiso de proyectos inmobiliarios de desarrollo y uno de bajo costos. Podemos pasar a la siguiente. El fideicomiso de preventas se utiliza muy poco en Dominicana. Sin embargo, en mercados como Colombia y como Panamá se utiliza mucho porque este fideicomiso en el desarrollo inmobiliario, esto corresponde a una etapa de preventas. En Dominicana usamos mucho la estructura de tener una etapa de preventas y yo sé que todo el que ha participado en fideicomiso escucha mucho el término punto de equilibrio, punto de equilibrio. Pues básicamente el punto de equilibrio se puede constituir hasta en un fideicomiso de preventas, donde el fin de este fideicomiso es única y exclusivamente recibir los pagos de los adquirientes, su separación, su inicial y los pagos que van realizando, mientras el promotor logra un punto de equilibrio. ¿Y qué es un punto de equilibrio? Son ciertos hitos que debe cumplir, normalmente legales, técnicos y financieros, para que el promotor sepa que el proyecto tiene viabilidad financiera, es decir, que se va a vender, y que todo el mundo tenga conocimiento y viabilidad de que el proyecto se puede realizar sin detenerse, de que hay autorización de uso de suelo, de que el inmueble no tiene cargas y gravámenes. Entonces, este fideicomiso se crea y termina cuando se cumple eso. Que sea fuera de fideicomiso. Pero eso no es lo que queremos en Dominicana. Entonces, el fideicomiso, si vemos el proceso que hay aquí, es un proceso que ya hemos evaluado. Primero se estructura el fideicomiso, se definen esos hitos técnicos legales. Pero la sigue también, pero la sigue toda, la sigue. Disculpen, había alguien conversando.
Decía que este fideicomiso de desarrollo inmobiliario, que es el que sí nos compete, eh, primero se estructura la parte técnica, legal y financiera. O sea, aquí le voy dando incluso ventajas y cuáles son los riesgos de no tener un proyecto en fideicomiso. En fideicomiso, que la fiduciaria te administre un fideicomiso, un proyecto inmobiliario, quiere decir que la fiduciaria realizó una depuración legal, una depuración técnica y una depuración financiera del proyecto. Es decir, la fiduciaria aprobó que este proyecto sí es viable para realizarse y que tiene que cumplir ciertos hitos, como menciono, para poder construirse, ¿verdad? Luego de realizarse esa estructuración del proyecto donde se va construyendo, luego pasamos a una etapa de entrega y a una etapa de extinción. El fideicomiso de viviendas de bajo costo es el mismo fideicomiso de desarrollo inmobiliario, pero exclusivo identifica beneficios que tienen los proyectos inmobiliarios, que debo destacar que un proyecto inmobiliario para un constructor tiene la ventaja de que no paga impuestos sobre la renta, sino que paga un impuesto único que se tienen a los adquirientes. Los adquirientes de primera vivienda no pagan impuestos de transferencia por su unidad, siempre y cuando cumplan unos requisitos. Conversaremos de eso más adelante. El proyecto está exento de ITEVIS y de otros impuestos como el IPI y como el mismo impuesto sobre la renta. Entonces, esto se ha hecho más para fomentar en el país el déficit habitacional. El fideicomiso ha fomentado que ayuda lo que quiere decir que hay un público interesante en este tipo de proyectos. Podemos pasar a la siguiente, Yesenia. Jonathan, perdón. Sí. Creo que, Tranquila. bueno, ya con esa información que nos ha dado Jonathan, creo que todos, incluidos nosotros mismos, estamos mucho más edificados y entendemos mejor esa relación entre las diferentes partes que participan de un fideicomiso y cómo eso da seguridad a los clientes de primera instancia desde la inversión que hacen con nosotros, en este caso en particular que estamos hablando de Sunset Gardens, pero también a nosotros como empresa, como promotor, a los brokers que promueven y venden estos proyectos que nosotros desarrollamos. Entonces creo que también esa información les va a servir a todos ustedes para edificar a los clientes, para darle esa seguridad de que efectivamente invirtiendo con nosotros, pues tienen su inversión asegurada. Y dicho eso, entonces llegamos a la sesión de preguntas, donde cada uno de los participantes pueden exponer cuáles son sus dudas y nosotros, tanto la señora Yexenia como Jonathan, pues entonces estarán aquí ayudándonos con las dudas que tengan. Y tengo aquí levantada la mano de María, que tiene una pregunta. Hola, ¿cómo están? Jonathan, excelente presentación, me encantó. Gracias, Pregunta María. para los clientes internacionales, en caso que pasara algo con el proyecto, ¿cuál sería el proceso para ellos recuperar su dinero? Nacionales y locales. Parte de las ventajas que tiene el fideicomiso es que como es administrado por la fiduciaria, ciertamente como tú mencionas, la primera ventaja, y también aprovecho, el primer riesgo que tiene un proyecto que no está en fideicomiso es que los compradores pagan directamente a la constructora. Es decir, que ese comprador tuyo internacional paga directamente asumiendo responsabilidad y riesgo de que, el promotor es el que tiene su capital. En fideicomiso, el primer filtro es que las cuentas bancarias del proyecto se aperturan específicamente a nombre del fideicomiso, no a nombre del promotor, ni siquiera
siquiera tú compras, realiza los pagos directamente ahí. Mientras no se está utilizando el dinero en obra, ese dinero se invierte en inversiones financieras, es decir, reguladas por la de riesgo, se abre un certificado bancario en el banco en cuestión. En el caso de Sunset Garden, las cuentas están en el Banco Popular y en el Banco Caribe. Una vez se cumplen los hitos que mencionaba del punto de equilibrio, ya el dinero se utiliza en obra. Entonces, si tu cliente se va a retirar, ya sea, imagínate que se va a retirar porque el proyecto no fue viable y no se realizó. El fideicomiso se extingue y se le devuelve a tu comprador mediante transferencia bancaria su dinero íntegro que ha depositado. Si es que el proyecto va construyéndose y el mismo entonces después por alguna razón no puede continuar en el mismo, igualmente hay un proceso de desvinculación que se hace, en el caso de Sunset Garden, se hace a través de los brokers, a través del área de ventas de ellos, de Sánchez Business Corp, donde se solicita, se envía una comunicación a la fiduciaria y la fiduciaria pues realiza esa devolución. En el caso de clientes internacionales que normalmente no están aquí, esto se realiza por correo electrónico. O sea, es un proceso bastante fácil, fortuito y estandarizado. Pero lo importante, María, es entender que los recursos de tus compradores, de tus clientes, están mucho más seguros en un proyecto con fideicomiso que en un proyecto sin fideicomiso. Thank you. Y hasta el momento quiero agregar, hola María, ¿cómo estás? Encantada de que estés presente en este webinar, muy importante para nosotros. Sí quiero destacar que desde el inicio de la presentación se pudo evaluar y presentar de que Sánchez Business Corp, bajo Fideicomiso Ciudad del Sol, que somos nosotros, tenemos más de 13 años entregando más de 1.500 viviendas. Gracias a Dios, por eso es que hoy día podemos disfrutar de una realidad que existe, que es palpable en el sector de aquí de Punta Cana. Y por tal motivo, HTS como fiduciaria eligió de dar ese sí inmediato por quienes somos. Es muy importante, como dice Jonathan, elegir un desarrollo, un proyecto con fideicomiso. Es mejor un fideicomiso que un Confotur. Más seguridad para el cliente. Y importante ahí, Yesenia, agregar eso que tú mencionas al final. Interesante que sepan que los fideicomisos, fiscalmente hablando, son neutrales. Esto quiere decir que se adhieren a cualquier régimen especial que exista. Hay proyectos que tienen Confotur que están en fideicomisos con nosotros. Entonces, quiere decir que cuando tú también tienes un proyecto que se acoja a esto, entonces no tiene por qué no realizarse con fideicomiso. O sea, hasta si se realiza con fideicomiso, tiene mucho más ventaja que estar en un proyecto con Confotur sin fidel esa parte ahí. Otra preguntita, se me fue. Claro. Hay proyectos que están dando un seguro. ¿Es lo mismo ese seguro que le están comprando al proyecto que el fideicomiso? ¿Son dos cosas distintas? Muy buena tu pregunta, María. Son dos cosas distintas y interesantes, porque dentro de fideicomiso también están esos seguros. Tú te refieres a que los proyectos tienen un seguro todo riesgo construcción, que es un seguro que se le saca al proyecto para cualquier causa de fuerza mayor que pueda ocurrir que detenga el proyecto. Entonces, fuera de fideicomiso, esto no es obligatorio. O sea, los ingenieros que lo hacen es porque tienen una política y una práctica de hacerlo, pero con fideicomiso sí te doy la certeza de que sí es obligatorio. Entonces, quiere decir que dentro de los fideicomisos, esto es parte de las medidas cautelares. Se recordaban que al principio decía, el fiduciario tiene que actuar como buen hombre de negocios y es responsable de salvaguardar el patrimonio. En el caso de un proyecto inmobiliario, el tener una póliza todo Está doble asegurado entonces. correctamente, correctamente. 4 veces asegurado. Está asegurado porque, en adición a eso, debo decirte, en un fideicomiso,
la fiduciaria también tiene mecanismos con supervisiones externas de ver el avance de la construcción. Entonces, es todo el conjunto. Vamos a decir que la fiduciaria es un árbitro, ¿verdad? Si esto fuera un partido, no sé si a ustedes les gusta el baloncesto, la pelota o el fútbol. Fiduciaria lo que hace es cumplir el rol y que todo el mundo cumpla su rol. El desarrollador que vaya construyendo, los compradores que vayan pagando, los suplidores que vayan supliendo. Entonces, se va viendo cualquier desviación que pueda ocurrir. La fiduciaria levanta la mano y dice, hey, aquí hay una brecha, ¿qué podemos hacer? Vamos a trabajar en esto. Entonces, los mecanismos que hay, como te decía, son varios de lo que tú has preguntado en lo que has dicho, María. La fiduciaria tiene cuentas particulares para el proyecto. La fiduciaria traza hitos que debe cumplir el promotor para que se realice el proyecto de construcción. Y en adición a causas de fuerza mayor. O sea, si te fijas, la suma de todo es lo que blinda el proyecto como tal. Jonathan, y subrayando con lo que comentabas, hablabas durante la extensión de tu ponencia de cuáles son los beneficios de invertir y lo que representa en términos de seguridad y confianza para el cliente y cómo esas medidas que comentabas al final para ustedes salvaguardar, digamos, el dinero del cliente. Pero entonces, si vamos al escenario inverso, ¿cuál sería desde ustedes esos riesgos que enfrentan los clientes cuando van e invierten en un proyecto que no está respaldado por un fideicomiso? ¿Qué podría pasar en un caso de que suceda pues, una situación fortuita o de causa mayor? ¿Cuáles son los riesgos que va a pasar o que que tome el cliente cuando invierte en un proyecto que no está respaldado por una fiduciaria? Mira, el mayor que tienen es poder perder su inversión, poder perder su capital, porque tú pagas directamente a un constructor tu dinero y das responsabilidad y confianza directa a ese constructor de lo que tú vas pagando y la inversión que tú quieres hacer. Y puede ser por cualquier cosa. ¿Qué pasa? Los constructores tienen varios proyectos al mismo tiempo. Cuando tú manejas todos tus proyectos sin fideicomiso, tienes el riesgo de que un proyecto. Cuando tú lo tienes en fideicomiso, ese riesgo está separado porque cada proyecto es independiente. Y si hay algún inconveniente en el proyecto A, en este proyecto no pasa nada. La bola sigue corriendo y el proyecto finaliza. Pero esa bola de nieve es grande porque un comprador que es estafado, que recibió fideicomiso a través de un broker. Entonces se ve afectada la confiabilidad del broker. Y ese broker entonces probablemente tenga su reputación dañada por un proyecto en tener inconvenientes para ventas futuras, pero al mismo tiempo eso contagia al promotor o a los demás promotores de la zona. Un proyecto que fracase en la zona de Punta Cana, de Bávaro, que no esté en fideicomiso, contagia a todos los proyectos. Sin embargo, con fideicomiso, tú mitigas esos riesgos. Excelente, Jonathan. Así mismo es. Es muy penoso cuando el tenga que enfrentar. Vemos algunas preguntas. Iban a hacerlo ahora. Sí, teníamos la mano levantada del señor Daniel, que tenía una pregunta. Si está por ahí, puede hacer su pregunta. Daniel, que tenía la mano levantada. Sí, buenas tardes. Pero básicamente mi pregunta casi fue contestada porque iba inclinada. ¿Cuál es la ventaja sustancial entre un proyecto de fideicomiso de un broker al cliente? Y ya básicamente Jonathan ahí respondió gran parte de la inquietud. Sí, gracias, Daniel. Mira, para los brokers, los proyectos en fideicomiso, recalco, facilitan las ventas. Los brokers pueden creer que no, pero la realidad es que sí, porque tú puedes traspasar esa confianza que tú le das a tus clientes, a tu cartera de clientes cuando estás vendiendo proyectos, que tú pones en juego tu nombre. Tú, sabiendo que el proyecto está con una fiduciaria, que está en un fideicomiso, tú puedes dar seguridad
de que sus recursos van a ser utilizados para este proyecto en particular y de que, como decía María, de que hay garantías para recepción de fondos si pasa algo. Entonces, te facilita la venta porque tienes argumentos para tú poder cerrar la venta con mayor facilidad. Hay un contrato de fideicomiso, hay hitos que se deben cumplir. Tú vas viendo el avance, la fiduciaria te rinde informaciones de cómo va el proyecto. Puedes llamar a la fiduciaria, puedes visitarlos, puedes pedir. Entonces, tienes información para tú poder darle a tus clientes. Y para los compradores, pues lo mismo. Se traspasa en que tienen la confianza de un tercero que es independiente de todos los participantes para hacer cumplir que se construya el proyecto y que lo supervise. Tienen la confianza de que la fiduciaria depuró y analizó la constructora y el proyecto a realizarse. Las fiduciarias analizan los proyectos financieramente, legalmente y técnicamente hablando. Quiere decir que hay un tercero que ya depuró el proyecto como tal. Se establecen puntos de equilibrio, como les he mencionado, para poder lograr esos objetivos. Y hay una seguridad de que los fondos se van a utilizar para el proyecto. O sea, básicamente por ahí es que van las ventajas y el riesgo de no hacerlo con fideicomiso. Jonathan, tenemos otra pregunta por el chat. Nos pregunta Rosalba, ¿quién corre con el costo de la participación de la fiduciaria y si se transfiere al cliente o comprador ese costo? Mira, el costo del fideicomiso lo asume el los únicos gastos que tienen para los compradores es que la fiduciaria es un sujeto obligado frente a la ley de lavado de activos, por lo que tiene que hacer una depuración de debida diligencia. Y este es el único costo que tendrían los adquirientes de un proyecto. Sin embargo, todos los costos del mismo son asumidos por el promotor. Y también tenemos otra pregunta de Yaciel, donde dice que ¿dónde podemos verificar que la fiduciaria esté constituida y legalmente sea responsable de este proyecto en específico? Ok, mira, tú puedes en la DGI, en la Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Impuestos Internos tiene un departamento de supervisión de fiduciarias y fideicomisos. Entonces, tú puedes acceder ahí y ver con ellos la certificación de que ciertamente la fiduciaria está habilitada para administrar fideicomisos. Ahora bien, te doy también notas automáticas que te pueden servir. Las fiduciarias necesitan una habilitación, es decir, que haya una fiduciaria que tenga un RNC y diga que administra fideicomisos. Si no está habilitada, no puede tener fideicomisos en su administración, porque ese mismo departamento que menciono, de regularización de fiduciarias, no autoriza RNC de fideicomisos si la fiduciaria no está habilitada. Es decir, que si tú no recibes el contrato de fideicomiso o ni siquiera el RNC del fideicomiso Sunset Garden, que es un RNC entonces la fiduciaria no está habilitada. Ahora bien, si tú quieres tener doble seguridad, entonces tú puedes acceder a la DGI. También, ya en el caso de directamente de Sunset Garden, tú puedes hacer al revés. Si tú quieres saber si HTS administra el proyecto Sunset Garden, tú puedes llamar a la fiduciaria, enviar un correo electrónico, le pasaremos nuestros datos y comunicarte con nosotros, con nuestro departamento de administración de fideicomisos y preguntar si ciertamente el proyecto Sunset Garden está administrado por la fiduciaria HTS. Y con eso se te podrán dar las informaciones particulares del proyecto. Los fideicomisos tienen un acta de RNC que estipula su numeración y tienen una certificación de la Cámara de Comercio. En el caso de comercio de Santo Domingo, normalmente se registran ahí, donde especifica que el fideicomiso y el contrato fueron depositados y registrados. Esto te da a ti certeza de que el proyecto es real, de que el promotor es real y de que la fiduciaria también es real y administra el proyecto.
Y adicionando a lo que mencionas, Jonathan, nosotros para los brokers hemos puesto a su disposición en el Drive, donde compartimos información, la presentación de la fiduciaria, donde ustedes van a encontrar toda la información de la fiduciaria, de quiénes forman parte de esta, cómo funcionan. Y también he compartido por el chat nuestros canales de contacto. No solo para que ustedes encuentren información actualizada sobre nuestros proyectos y nosotros Ciudad del Sol, sino también para que puedan ponerse en contacto con la fiduciaria a través de nosotros y ustedes puedan, pues, cualquier duda que tengan o que tengan sus clientes, sea con nosotros o sea directamente con la fiduciaria, como Jonathan ha mencionado, que pueden contactarles directamente, hacerle las preguntas que ustedes consideren pertinentes y cualquier duda que tengan sus clientes. Así que ya saben que tienen esa apertura tanto con nosotros, con la fiduciaria directamente, que tenemos ese documento que inclusive pueden compartir con los clientes. Así que nosotros estamos totalmente abiertos a darle toda esa información que ustedes necesitan y que pueda ser muy valiosa para, como decíamos al principio, que el cliente pueda tomar una decisión debidamente informada y edificada. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, algo que la señora Yexenia de las interacciones que hemos tenido con brokers, como clientes, pues haya guardado alguna duda que nos quiera compartir ahora, aprovechando la presencia que tenemos de Jonathan. Sí, Jonathan, es importante que la audiencia pueda entender que no es nada complicado el tema de la vinculación en la compra con nosotros, con Sunset Garden, así como dijo la señorita Suheidi, nosotros tenemos en el Drive o cualquier cliente que necesite alguna información de Sunset Garden, se comparte lo siguiente, se comparte, aparte de lo que es el dossier de nuestro proyecto Sunset Garden, se comparte un formulario Conoce tu cliente. Ahí fácilmente hay una guía que compartimos para que puedan llenarlo de manera precisa para poder realizar lo que es la vinculación con la fiduciaria y obtener el ok de nosotros. Es muy importante también como desarrollador entender quién está comprando. Nosotros tenemos un filtro que es vía HTS y temas internos, porque también ofrecemos seguridad. No solamente la seguridad física en nuestro proyecto, sino la seguridad del que convive en la comunidad de cada proyecto. Y es algo de lo que nosotros, gracias a Dios, podemos disfrutar de que en nuestros proyectos podemos tener un fiduciaria, igualmente por nosotros mismos para poder ofrecer ese remanso de paz que se vive de la seguridad en nuestro proyecto Sunset Garden y en toda la comunidad de Ciudad del Sol. Es muy importante saber esto. ¿Tienen alguna otra duda, algo que quieran aclarar antes de nosotros cerrar esa sesión y aprovechar pues esta oportunidad única que tenemos con Jonathan Rodríguez de HTS Fiduciaria, quien, como ya dijimos, es la fiduciaria que respalda el proyecto Sunset Gardens? De todas maneras, también les reitero que hemos compartido a través del chat nuestros canales de contacto. Pueden seguirnos a través de redes sociales y contactarnos para que se mantengan al tanto de todas las novedades que tenemos en Ciudad del Sol, de nuestros proyectos, de nuestras promociones, pero también para que nos externen cualquier duda y cualquier asistencia que nosotros podamos darle, sea para los clientes, para los brokers. Nosotros estamos en toda la apertura de ofrecer cualquier información que les permita a ustedes pues hacer una inversión con la que se sientan segura y tranquila. Y tenemos otra pregunta de parte de Aníbal. ¿Cómo actuar frente a una promotora que no tiene un fideicomiso si al llegar la fecha de entrega ellos aún no están ready con permisos para iniciar la construcción? Esto es, reiterando, Jonathan, lo que conversábamos de los riesgos que se corren cuando se invierte en un proyecto sin fideicomisos. Entonces, Aníbal nos pregunta qué se puede hacer frente a una promotora que no tiene fideicomiso, llega la fecha de entrega y ni siquiera tienen los permisos para iniciar la construcción. Mira, Aníbal, lamentablemente debo decirte que ahí el riesgo de tener ese proyecto sin fideicomiso, no tienes muchas alternativas
que no sean legales con un proyecto que está sin fideicomiso. Porque, como decíamos, el riesgo mayor es que diste la confianza y la responsabilidad a un tercero que está incumpliendo un contrato que no está con las reglas dentro del fideicomiso. Entonces, ahí lo único que te queda es sentarte a negociar con el promotor la nueva fecha, la devolución de los recursos, tú revisar y ojalá que los recursos estén disponibles para el adquiriente. Que es el riesgo que tiene el tú tener eso. O sea, que literalmente ahí yo te diría que tienes que actuar en son de negociación con el promotor, porque si no, solamente te quedan las vías legales. Si el proyecto hubiese estado con fideicomiso y si hubiese sido un proyecto de Ciudad del Sol, no hubiese tenido tal vez esa situación. O sea, que espero ahí que también la pueda solucionarla si es una situación particular. Cualquier cosa, Aníbal, estamos a la orden para mitigar un poco, que sé que no fue nuestro proyecto, pero podemos asesorarte para que puedas capitalizar ese tiempo en no haber recibido esa unidad y ver y escuchar cómo podemos apoyarte. ¿Ok, Aníbal? Así mismo. Bueno, pues tienen, si no, vamos a ver si tenemos alguna otra duda por aquí. Bueno, Aníbal nos da las gracias y creo que en este punto no tenemos más dudas de las personas que han participado. Entonces queremos darle las gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Ha sido un tema bastante interesante, lo hemos visto en las preguntas y creo que salimos con muchísima información para que poder asesorar a los clientes y los mismos clientes para que, como decían antes, puedan tomar una decisión informada, una decisión que le dé tranquilidad cuando hacen su inversión inmobiliaria, cuando invierten en un proyecto que está respaldado por un fideicomiso. Ya de aquí sabemos cuáles son los riesgos que se corren, cuáles son los beneficios que tenemos y cómo actúan las partes dentro de un fideicomiso para proteger y salvaguardar esos bienes, tanto de la empresa como promotora como del cliente final. Dicho esto, esta grabación de este webinar, de este conversatorio, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Estaremos enviando el link para que si ustedes quieren rever la información, si quieren compartirlo inclusive con sus clientes, si quieren tomar notas de lo que hemos dicho hoy, pues puedan hacerlo a través de la grabación del webinar que, como he dicho anteriormente, estará disponible en nuestro canal de YouTube. Y antes de cerrar esta sesión, quisiera pues darle la palabra a nuestra directora comercial, la licenciada Yexenia Jiménez. Gracias, Suheidis. Gracias, Jonathan. Gracias a todos aquellos que tuvieron este momento con nosotros. Quiero decirle que Ciudad del Sol siempre se está enfocando en darle seguridad a los clientes nacionales e internacionales. Tenemos muchos clientes internacionales y de la diáspora. Contamos con todas las herramientas para que ustedes puedan sentirse saciados y tenemos un equipo de ejecutivos de venta que están prestos 24/7 para ofrecerle todas las asesorías necesarias para que puedan tener su mantenerse conectado en todos nuestros medios de redes que aquí ya su Heidi lo compartió en el chat y siéntanse seguros. El tiempo es, como dicen, oro y la mejor inversión y el mejor ahorro es pagando una inversión. La plusvalía nunca retrocede como en otros tipos de inversiones, sino que en invertir en unidades inmobiliarias con una constructora segura como el Grupo Sánchez Business Corp no tiene precio. Así que estamos prestos y este tipo de webinar vamos a estar haciéndolo constantemente con diferentes temas importantes para que puedan ustedes sentirse libre de conectarse con nosotros, no importa en qué lugar esté, para poder ayudarlos a orientarlos con la mejor decisión que es su inversión. ¿Ok? Así que muchas gracias.
Con esta participación de nuestra licenciada y directora comercial Yesenia Jiménez, cerramos esta sesión. Nuevamente le agradecemos tanto a Jonathan de HTS Fiduciaria por su excelente participación y ponencia y edificarnos con este tema. Agradecemos a todas las personas que se han unido y les reiteramos que estamos a su disposición para asistirle y que asimismo la grabación de este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube, que compartiremos el link próximamente para que puedan rever la información, compartirla y también que puedan tenerla a sus clientes si es el caso. Y si tienen cualquier duda, por favor, siéntanse en la libertad de contactarnos directamente, contactar a la fiduciaria, porque nosotros estamos en toda la disposición de ofrecerle la información para que puedan tomar una decisión con la que se sientan seguras aquí en todo el grupo Sánchez Business & Core. Así que muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes. Gracias.